Hola a todos, bienvenidos a este vivo número 27 de Comunidades de Amor. ¿Cómo están todos? Estamos aquí en este entrenamiento de todos los jueves, en donde trabajamos constantemente las diferentes herramientas para prepararnos y entrenarnos a esto que es Comunidades de Amor. ¿Cómo estamos? Carlita, Sandra, bienvenidas. Bueno, hoy estamos trabajando como el jueves anterior y como los próximos jueves, las materias y las asignaturas que debemos trascender y que debemos tener en cuenta para nuestro proceso de transformación en esto que estamos haciendo de Comunidades de Amor. Veníamos trabajando la materia de la violencia. ¡Qué materión! Es una materia que tiene muchos asteriscos, muchas vertientes, de las cuales son muy importantes que las empecemos a tener muy en cuenta en nuestro día a día como una herramienta de trascendencia, ya que es una materia del instinto. Entonces es una materia muy subconsciente. Desde Los Ángeles eres, Carla. ¿Cuándo voy por Los Ángeles? ya vamos a estar por Estados Unidos. Hay mucha gente desde ahí que nos está siguiendo ahora con esto del gimnasio del cerebro y de Comunidades de Amor, así que con mucho gusto ya vamos a ir armando algo para visitar a Los Ángeles. Pero bueno, también estamos organizando aquí un evento en Argentina, Tucumán, con esto que es Comunidades de Amor para noviembre. Hay mucha gente de Estados Unidos que va a venir a compartir esa experiencia de lo que es Comunidades de Amor. Pero bueno, vamos a ver dónde fluye primero, si es aquí la visita de ustedes aquí en Argentina o la mía hacia allá. Vamos a ver cómo va fluyendo esta fantástica correspondencia. Bueno, entonces estamos con esto de la violencia como una asignatura, como una materia que tenemos que empezar nosotros a trabajarla, a observarla, a analizarla, porque básicamente esto del trabajo espiritual se trata de empezar a tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de todo lo que nosotros estamos viviendo en esta realidad, de todo lo que nosotros proyectamos y creamos a través de nuestra mente subconsciente, y a partir de ahí empezamos a observarnos, porque es una forma de conocer lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Lo que hay en esa matriz cuántica que está dentro de nosotros, y que el funcionamiento es a través de la proyección en el mundo de la materia, en experiencias. Esas experiencias son las que nos van mostrando a nosotros todo lo que hay dentro de nosotros. Y cuando las cosas no son muy armónicas o no están ordenadas o comprendidas o entendidas dentro de nosotros, se presentan como realidades muy complejas que nos producen dolor y sufrimiento como un gran síntoma de ignorancia. Así que es fantástico el poder tomar conciencia de esto, porque a partir de ahí es que sabemos que el único lugar donde nosotros podemos cambiar la realidad es dentro de nosotros. El único lugar donde nosotros podemos encontrar la felicidad y la armonía es dentro de nosotros, ya que nuestras percepciones y nuestras creencias hacen de que nosotros proyectemos las realidades de una forma disarmónica, de una forma conflictiva, y a su vez esa forma de manifestar es una herramienta poderosa para nuestro propio entrenamiento y desarrollo humano. Y hoy vamos a hablar de la violencia en cuanto a la vertiente de la oposición. La oposición es una herramienta propia de este planeta escuela, ya que es una herramienta de la dualidad, y todas las herramientas de la dualidad a nosotros nos permiten entrar en el mundo de la comprensión. O sea, tenemos que observar estos contrastes, estas dos caras, y no tan solo observar, sino que las tenemos que experimentar, las tenemos que vivenciar,
para poder tener, como se dice, las dos caras de la moneda y en esas dos caras poder integrar la unidad, porque básicamente una cara no es mejor ni peor, sino que son totalmente complementarias. La suma de una cara con otra cara nos va a permitir la integración y la unidad, que sería la visión de neutralidad de todos nuestros procesos. Y eso no es tan solo con la observación, necesitamos transitarla y muchas veces nosotros estamos de un lado o del otro. Y si nosotros estamos de un lado, siempre vamos a espejar el otro lado para poder complementar esa unidad. O sea, nosotros atraemos en esta realidad todo lo que sea complementario para nuestro desarrollo y aprendizaje. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos por ignorancia a no tener presente este elemento importante de nuestro sistema de supervivencia, que es la oposición. Normalmente nosotros todo lo que no va dentro de nuestras creencias, todo lo que nosotros vemos como diferente a lo que nosotros sentimos y pensamos, lo rechazamos. Y aquí es donde se presenta la pedagogía. Nosotros rechazamos lo que no vibra como nosotros o lo que nosotros no vemos que actúa, piensa o siente como nosotros. Y eso es oponerse, porque normalmente nosotros nos oponemos a con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, pero desde una vertiente muy polarizada. Entonces, por ejemplo, si yo no bebo alcohol, de alguna forma excluyo a los alcohólicos y genero esa polaridad muy disociada, que es ahí donde se producen, digamos, esta oposición. O sea, la oposición es no aceptar la otra polaridad. Y siempre que yo no acepto la otra polaridad es cuando empiezan procesos de confrontación y violencia, porque el no aceptar la otra polaridad me lleva a mí a tener respuestas de oponerme. Y todo lo que sea una oposición por parte de nosotros en esta realidad va a generar como una resistencia. Y esa resistencia genera de alguna forma violencia, porque es como que yo no estoy fluyendo con todo lo que es totalmente perfecto. No estoy teniendo esa flexibilidad mental para poder complementarme con eso que estoy viendo, que estoy reflejando y que no estoy aceptando. Entonces, como nosotros ahora estamos trabajando en nuestro sistema de supervivencia y la violencia en sí, tenemos que saber observar a la violencia en todas sus facetas, principalmente para empezar a aceptarla como parte de nosotros, no para rechazarla, porque cuando yo empiezo a aceptar como esta vertiente como parte de nuestra humanidad y como parte de nosotros mismos, es cuando nosotros ya estamos listos para empezar a trabajarla y a transformarla. Cuando yo no reconozco algo como propio en mí, es como digo, esto no es mío, esto no lo acepto para mí, ¿no? Es cuando yo me estoy resistiendo y no estoy fluyendo con el flujo de la naturaleza y lo que la naturaleza nos está mostrando a través de esa polaridad. Por eso es muy, pero muy importante de que nosotros entiendamos la pedagogía planetaria. Este planeta tiene esa pedagogía, tiene una pedagogía que a nosotros nos permite entender y comprender qué es lo que dentro de nosotros todavía no está ordenado, no está acomodado y que no está claro. Y eso se manifiesta a través de esa proyección. No tan solo en mí, sino en todos los seres humanos, en todas las personas que nos rodean. Cuando vemos que las personas se cierran ante sus ideas, se cierran ante sus creencias, generan cierta violencia alrededor. Por eso es que se producen en estos tiempos, estamos en un proceso realmente de trascendencia de todos nuestros niveles de conciencia y de este nivel fundamentalmente, porque cuando se genera esa oposición se genera la confrontación. Siempre que hay oposición hay confrontación.
Y la confrontación, volvemos a la base de esta materia que tenemos que aprobar, es violencia. Por eso ahora nosotros vamos a ver que muchas personas defienden sus ideales, defienden sus creencias, al no tener presente cómo nosotros deberíamos funcionar de una forma apropiada y correcta. Entonces cada quien cree que tiene que luchar por sus ideales, tiene que defenderlos, y esa defensa es una oposición. Entonces volvemos a todo esto que estamos viendo del sistema de defensa, ¿no? La oposición es una forma de defenderse o inconscientemente de algo que nosotros creemos que nos pone en peligro. Y muchas veces una ideas de otros, pensamientos de otros, al no coincidir con nuestra forma de pensar, se transforma como en una herramienta de ataque. Por eso cuando se producen manifestaciones, cuando se producen marchas, que vamos a marchar por la paz, por ejemplo, es una oposición también, ¿no? Que muchas veces, o sea, siempre este tipo de manifestaciones no nos lleva a tener resultados óptimos, ¿no? Pero todas las personas creen que, bueno, nos tenemos que expresar. Antes de expresarnos deberíamos empezar a entender qué es lo que nosotros estamos creando y empezar a tomar conciencia que no tan solo una marcha o el ir a marcar nuestro punto de vista o a imponer nuestro punto de vista, porque a pesar de que yo diga voy a hacer una marcha por la paz, ¿no? Es como que yo quiero imponer mi creencia o mi sentir a otros. No significa que esté bien o esté mal el hacer una marcha por la paz, sino en sí cómo nosotros hacemos este tipo de acciones en el mundo y las consecuencias que nosotros tenemos por esas acciones. No ha habido ninguna marcha por la paz que produzca la paz. La paz es un estado interior de los seres humanos. La paz es un estado espiritual y es un estado de comprensión, es un estado de no lucha, de no confrontación y en este caso de no oposición. Lo que nosotros tendríamos que entender es que hay diferentes niveles de conciencia y diferentes pedagogías, o sea, así como hay una pedagogía de primer grado, de segundo grado, de tercer grado en los colegios, cada pedagogía va a utilizar las herramientas que puedan ser útiles para cada uno de esos niveles. Y bueno, y para entender mucho mejor todos estos procesos pedagógicos del planeta, nosotros tenemos que entender mejor también esta pedagogía, ¿no? ¿Y cómo funcionaría esta pedagogía ya no como una herramienta de desarrollo, sino en nosotros mismos? ¿Cómo sería el proceso madurativo? El proceso madurativo tendría que ser desde el inicio. Nosotros podemos tomar un ejemplo. Hola, Carito, ¿cómo estás? Caro, hace tiempo que no te veo. Desde Brasil te mando un beso enorme. Gracias por estar ahí, por acompañarme ahora. Bueno, Carito me conoce del fitness, una excelente presentadora de fitness a nivel mundial. Y bueno, muy contenta de verte, Carito. Realmente para mí es importante que nosotros entendamos el proceso humano. Ustedes van a ver que un bebé es el ejemplo más práctico de nuestro proceso evolutivo. Nuestras etapas humanas son uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos tomar como procesos evolutivos. Un bebé es un cerebro, por decir entre comillas, que tiene una inocencia porque solamente está acumulando información sin juzgarla, sin analizarla, sin pensarla. Es un cerebro que está recibiendo información. Entonces se lo determina como un cerebro inocente. Ese cerebro inocente, a medida que se va desarrollando, que se transforma en un niño, empieza a rebelarse ante todo esto, ¿no? Que empieza no tan solo en el niño, sino también ya en la fase de adolescente. Por eso empieza la adolescencia, donde adolecemos todo lo que hay, toda la información que hay en nuestra mente. Entonces es una etapa que nosotros podríamos decir de rebeldía, de un comportamiento no bueno, porque no es estable, ¿no?
para después pasar a una fase adulta donde nosotros tenemos un poco más de claridad debido a las experiencias que ya hemos vivido y tendemos a ser mucho más pacíficos, por decir de alguna forma, más buenos para seguir equivocándonos, porque el hecho de ser buenos no significa que cuando somos jóvenes no nos equivocamos, sino que nos gestionamos, pero no tenemos cierta sabiduría, como ya en la cuarta fase de nosotros como seres humanos somos ancianos y ya no somos ni buenos, ni malos, ni inocentes, sino que ya somos un poco más sabios y empezamos a responder ante la vida de otra forma. Entonces, así como el cerebro tiene diferentes fases, nosotros las herramientas pedagógicas van adaptadas a cada una de estas fases del proceso evolutivo. Entonces, hay personas que están en una fase de inocencia, no tan solo en la infancia, sino que también están a lo largo de su vida, porque esa conciencia, esa alma que ha venido a vivir el proceso que necesita, viene a acumular experiencias e información. Luego hay otras personas que están en un proceso de desarrollo, digamos, de malos, ¿no? de tener experiencias duras y de también responder de esa forma, y nosotros los conocemos a esos personajes como el personaje de los malos, ¿no? Y que en esta encarnación tienen la función de ese proceso. O sea, nosotros no tan solo contamos, yo les marqué el proceso de vida para que ustedes tengan un parámetro de comprensión y entendimiento como ejemplo, ¿no? Pero si nosotros nos vamos más allá de esta vida, nos vamos ya al proceso de alma en general, esas personas están transitando diferentes etapas. Hay personas que pueden transitar las 4 etapas en una sola vida, o hay personas que necesitan vivir las experiencias de malo, de bueno, de inocente todavía. Entonces, como esta escuela es tan diversa y los procesos individuales de cada uno es tan diverso, que para nosotros es muy difícil entender por qué este es bueno, por qué este es malo, por qué a este le hacen de todo, por qué es inocente, ¿no? Y estas 3 características, que son totalmente diferentes, siguen siendo procesos de ignorancia, siguen siendo procesos pedagógicos, ¿no? Entonces, el nosotros no poder llegar a entender, a comprender realmente la metodología que hay aquí en esta escuela, la metodología del desarrollo de nosotros desde que somos conciencia hasta ahora, nos lleva a no entender la oposición. No la entendemos a la oposición como una herramienta pedagógica, pero si nosotros no vemos en esta escuela los contrastes, no experimentamos, o sea, no pasamos por esa fase de inocencia, de malo, de bueno, no podemos desarrollar esa fusión de comprensión de experiencias y por supuesto la sabiduría para poder pasar a otro nivel. Y nosotros necesitamos de las experiencias, de todas esas experiencias, para poder realmente verificar por nosotros mismos lo que es la sabiduría y lo que es la unidad. Entonces ahí es donde nosotros ya, al tener esta comprensión un poco más elevada del planeta, de la pedagogía y de los seres humanos, podemos entender a la oposición como una herramienta pedagógica si la utilizamos a nuestro favor para nuestro desarrollo. Pero cuando no tenemos la información y no tenemos la herramienta, la oposición se transforma en una herramienta de trascendencia, en una herramienta pedagógica donde nosotros vivimos a través de la oposición la violencia. Entonces, la oposición tiene, según el proceso de cada ser humano y según la conciencia de cada ser humano, puede ser una experiencia que me lleve a confrontar, que es necesaria. O sea, vuelvo a repetir, ninguna de las materias que nosotros debemos aprobar de nuestro sistema de supervivencia no es buena ni es mala. O sea, simplemente son herramientas. Lo que nosotros tenemos que tomar conciencia de estas herramientas para poder, según nuestro nivel, darle el mejor uso para nuestro desarrollo. Entonces es muy, pero muy importante esto de empezar a desglosar las herramientas y desglosar las materias
que nosotros debemos prestar atención en nuestro proceso evolutivo. Les vuelvo a repetir que la oposición es una materia que nosotros debemos trascender, y trascenderla significa pasarla por los 3 niveles de comprensión, por los niveles de inocencia, por los niveles de malo, por los niveles de bueno, para poder integrar esto en lo que es la unidad y el desarrollo de la sabiduría de todas nuestras facetas humanas y poder liberarnos de lo que es la violencia. No es una asignatura menor, no es una asignatura sencilla de comprender. No todos llegan a trabajar a la oposición como una herramienta de oportunidad y de trascendencia. La mayoría necesitan todavía ejercer esa oposición para poder seguir comprendiendo y entendiendo lo que todavía interiormente no está ordenado o clasificado en las conciencias de cada uno. Entonces, esto de empezar a trabajar nuestras materias pendientes y superar nuestros sistemas de supervivencia es comprender básicamente la información que nos va a permitir poner en práctica todas estas herramientas y poner en práctica todos nuestros procesos como una oportunidad para seguir avanzando en nuestro camino de elevación y evolución. La oposición hasta ahora sigue siendo una herramienta del primer nivel del cerebro, ¿no? Sigue siendo. Y ustedes fíjense qué es lo que más se está manifestando ahora en el planeta. Ya que cada grupo humano quiere defender sus creencias y sus ideas y están todavía en esa necesidad. Que cuando uno ya tiene mayor comprensión no tendría que decir que es bueno o que es malo, simplemente que necesitan ese grupo de personas transitar por esa experiencia pedagógica para seguir subiendo de nivel. O sea, necesitan de la experiencia de la oposición para poder seguir subiendo de nivel. Y nosotros no es que tenemos que juzgar, ahí es donde nosotros empezamos a ver esta herramienta desde la neutralidad, sino que debemos entender que esta escuela, Planeta Tierra, tiene una gran diversidad de procesos, de los cuales nosotros debemos entenderlos y conocerlos. Cuando nosotros los entendemos y los conocemos, los aceptamos. Y cuando los aceptamos, permitimos que cada quien sea quien tiene que ser y que cada quien aprenda como necesite aprender. No todos aprendemos de la misma manera porque no todos estamos en el mismo proceso ni tenemos las mismas necesidades pedagógicas. Entonces, las personas tienen que ir aprendiendo en la función del proceso en el que están. Y eso es perfectísimo en esta escuela. Y aquí es donde nosotros empezamos a sentirnos más en paz, ¿no? Porque nosotros ya dejamos de juzgar lo que el otro hace, lo que el otro piensa, lo que el otro se expresa. Porque si lo expresa y lo hace es porque lo necesita. Y desde la sabiduría y desde el amor, si lo necesita, seguramente lo va a llevar a encontrar la pedagogía que su alma tiene que transitar para seguir avanzando. Que a los ojos de los seres humanos podemos juzgarlo como malo, porque la gente que va a hacer manifestaciones o oposiciones muchas veces salen golpeados, algunos presos, ¿no? Y ustedes dirán, pero qué injusto, si están defendiendo algo que tienen razón, están defendiendo la paz, están defendiendo un derecho. Pero en realidad eso que nosotros decimos defender es una oposición. Y esa oposición, al generar violencia, tiene su causa y efecto. Y eso es lo que nosotros estamos viendo y es una realidad que estamos creando como planeta y que nosotros tenemos que entenderla. Todos tienen derecho a transitar y a experimentar sus experiencias como lo sientan y lo necesiten. Y nosotros tenemos que aprender a respetar esos procesos pedagógicos de cada uno. Aunque nosotros no vibremos con esa pedagogía,
porque ya la hayamos vivido, porque ya la hemos trascendido, porque ya la hemos comprendido. Pero una forma de contribuir en el proceso de otras personas que necesitan todavía esas experiencias es aceptar, entender y respetar que esas necesidades son totalmente individuales y son perfectas. Entonces con esto nosotros nos vamos a empezar a focalizar cada vez más en nosotros. Así como a nosotros nos gusta la libertad de expresarnos y de sentir y de ser nosotros mismos sin ser juzgados, es algo que nosotros también tenemos que hacer con el resto de seres humanos y focalizarnos en eso, en lo que nosotros todavía no estamos aceptando, porque ese es el principio, digamos, de sabiduría que nosotros tendríamos que ir adquiriendo de todas las experiencias que ya hemos vivido, de todas las experiencias que ya hemos verificado su resultado, y que es algo muy personal y muy individual. Muy personal porque el desarrollo espiritual es individual, es personal. Y cuando menos nos demos cuenta, nos vamos a ir aglutinando de alguna forma por frecuencia y vibración con personas que también están teniendo ese desarrollo de comprensión. Quizás no exactamente como yo, pero sí están vibrando con ese tipo de frecuencia, con ese tipo de información, comprensión y necesidad. Esto que es Comunidades de Amor, que venimos ya desarrollando desde hace principio de año, el propósito básicamente es tratar de dar mayor comprensión, mayor entendimiento a cómo nosotros funcionamos y por qué tenemos los resultados que tenemos y cómo podemos aprovechar de todo esto lo más que podamos, de todo este proceso lo más que podamos, porque al entender desde un principio y una base que todo, lo único que tenemos que hacer es aprender, son diferentes herramientas y metodologías para llegar a un mismo fin, que es el aprendizaje de lo que cada uno necesita. Y ahora tenemos que aprender de la violencia, porque la tenemos que trascender como humanidad. Entonces para poder aprender de la violencia la tenemos que desglosar, que eso es lo que estamos haciendo. La tenemos que tratar de separar y verla desde todos los lugares que podamos ver para que podamos desarrollar la comprensión. Debemos reconocerla dentro de nosotros y todavía la seguimos proyectando en esta realidad. Es tan importante el poder primero saber dónde estoy para poder entender mi realidad y saber hacia dónde me quiero dirigir y hacia dónde me estoy dirigiendo en este tiempo y en este momento. Esto que es Comunidades de Amor que venimos haciendo. Hola, buenas tardes, Lila, ¿cómo estás? De Medellín. Gracias por estar. Esto que venimos haciendo ya básicamente son herramientas y reflexiones para que empecemos a poner en práctica. Entonces la práctica básica de todo esto, de la asignatura violencia, asterisco oposición, que es lo que estamos viendo hoy, es importante que nosotros veamos cómo nosotros estamos, cuánto es la oposición que nosotros seguimos teniendo a las cosas, cuánto nos seguimos oponiendo con las creencias de otros, con los procesos de otros, porque nosotros podemos quizás ya tener algo claro en dónde queremos estar y a dónde queremos ir, pero eso no quita a que nosotros tengamos que implantar esa nueva forma de pensar nuestro propio proceso a procesos de otros, porque les vuelvo a repetir, es como que yo soy, es lo que hacemos. Miren que es el ejemplo, se me acaba de venir a la mente, qué fantástico, porque esto ya lo hacemos. Es como cuando nosotros somos papás, ¿no? Yo soy mamá, ¿no? Y nosotros queremos que nuestros hijos hagan las cosas como nosotros queremos, como nosotros ya las vemos. Y por ahí, en eso de que nosotros queremos que ellos hagan las cosas como nosotros las vemos ahora, para que no cometan los mismos errores, para que no sufran todo lo que nosotros nos querramos decir, el diálogo que queramos tener interno,
nosotros empezamos a prohibir, nosotros empezamos a oponernos a lo que el niño hace. Y ahí nosotros somos el mejor ejemplo de que no tenemos clara la oposición, porque cuando nosotros nos oponemos o empezamos a prohibir al niño ciertos comportamientos, desde ese lugar, desde esa pedagogía, ¿cuál es la respuesta del niño? Y la respuesta del niño es violenta. Porque es como que su cerebro percibe que yo estoy haciendo una oposición. Entonces el niño hace berrinche, se tira al piso, llora, protesta, me contesta, tira las cosas. Ese es el mejor ejemplo para que nosotros tengamos cuenta de lo que hace este principio de oposición y cómo actúa en violencia. Entonces nosotros por ahí no nos damos cuenta, y nosotros por tener ya otra mirada, queremos que otros también tengan esa mirada, y nosotros decimos, no, vos tenés que hacer esto, porque no tenés que hacer aquello, y no nos estamos dando cuenta que nos estamos oponiendo, porque esa persona después nos contesta de una manera que es violenta, ¿no? Y en vez de poder motivarlo, de poder tratar de conducir a este proceso de ignorancia a una fase de mayor comprensión, lo llevamos a una fase de resistencia, que es ahí donde se produce la violencia. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y es lo mismo que deberíamos hacer los padres con nuestros hijos. Tratar de buscar una pedagogía amorosa, adecuada a su nivel de comprensión y entendimiento. Si yo quiero aportar algo a alguien que está en otro proceso, yo no tengo que oponerme, no tengo que mostrar una oposición, sino que tengo que mostrar un acompañamiento y una pedagogía para que se sienta comprendido, acompañado y guiado, ya que si yo tengo mayor comprensión, puedo bajarme a niveles de comprensión menor y me puedo adaptar a esos niveles de comprensión menor, y es ahí donde yo ya he pasado a otro nivel en relación a lo que es la oposición y la trascendencia de otra forma de violencia. A ver, aquí Alex me pregunta, Marisa, si yo hago algo con amor a otro, pero el otro no me lo entiende, ya que tiene ignorancia y se siente atacado, ahí hay violencia. Claro, es lo que estoy diciendo, chicos. Es lo que estoy diciendo, eso es oposición. Porque el otro que está en otro proceso, que no es el mismo que el mío, o sea, por más que yo comprenda lo que es amor, es lo mismo que el padre y el hijo, les vuelvo a repetir. Porque, o sea, el padre, ¿qué quiere? El padre ama al hijo. Entonces, cuando ve que el hijo está haciendo algo que le puede perjudicar en su futuro, por amor no te dejo salir. Por amor no te dejo que te juntes con esas amistades. Pero obviamente el niño o el adolescente está en otro proceso. Entonces, que no puede entenderme que lo que yo estoy expresando como padre es amor, sino que está habiendo una oposición. Y esa oposición me va a dar una respuesta de violencia. Entonces ahí, por eso es que yo les explicaba esto de los niveles de conciencia, por eso les explicaba esto de los procesos, porque nosotros, para que podamos entender a la oposición como una herramienta de trascendencia, debemos entender que esta oposición, cuando nosotros en los niveles más inferiores de inocencia, de malos, de buenos, sigue siendo una herramienta de confrontación, y la confrontación de ideas, de pensamientos, de creencias, de deseos, de sentimientos, me va a llevar a la violencia. Pero si yo ya empiezo a entender que yo tengo que bajarme siempre a los niveles más inferiores, para poder buscar una pedagogía adecuada, una pedagogía mucho más que se empatice, que se asimile al nivel de comprensión de ellos, voy a obtener mejores resultados más amorosos que imponiendo, porque la oposición de alguna forma es imponer algo, y la imposición es violencia. Entonces decimos, no, pero es que yo ya estoy en una fase consciente y espiritual y yo ya amo, y todo lo que hago lo hago por amor.
nosotros podemos tener claros los conceptos, nosotros podemos tener claras las ideas, pero las experiencias, los hechos, las respuestas son las que nos van a decir si realmente hemos desarrollado una comprensión total de lo que es el amor. Porque esa respuesta, si la que obtengo es una respuesta de neutralidad y de aceptación, es porque mi abordaje ha sido desde el amor. Si yo sigo obteniendo respuestas de oposición, es porque yo sigo emanando un nivel de violencia, aunque tenga la información de sabiduría, la información de comprensión. Entonces nosotros ahora estamos trabajando la violencia y quizás no nos hemos dado cuenta de este pequeño detalle. Que nosotros decimos, pero yo hago todo para estar bien con todos, para llevarme bien con todos, y no hemos prestado atención a cómo está nuestra comprensión y nuestro entendimiento en lo que es la oposición. El oponerse siempre va a generar violencia. El oponerse es una materia del sistema de supervivencia. Les vuelvo a repetir, no es ni bueno ni malo, sino que son asignaturas y son pedagogías acorde a diferentes niveles. Pero si yo ya estoy en un nivel de mayor desarrollo de comprensión, ya no tengo que utilizar esa herramienta como la utilizan los niveles de menor comprensión. Y tengo que utilizar mi mayor comprensión para poder aplicarla, porque no me sirve de nada conocerla si no la aplico, porque yo realmente voy a trascender y voy a probar algo cuando tengo la capacidad de aplicarla en todos los niveles. O sea, yo realmente voy a trascender una materia cuando yo he desarrollado la capacidad de adecuar mi forma de transmitirla en todos los niveles. En el nivel de inocencia, en el nivel de malo, en el nivel de bueno, porque eso me daría a mí la verificación que ya he sumado todas las experiencias y comprensiones necesarias para poder desarrollar la sabiduría de esa materia, de esa asignatura, en todas sus facetas. Y les vuelvo a repetir, no está mal oponerse si lo necesito. No está mal oponerse si lo necesito, pero tengo que ser consciente del resultado. Tengo que asumir el resultado. Porque si todavía siento que me tengo que oponer es porque todavía no aprendí, porque no entendí, porque todavía me falta tomar más información, empezar a acumular mayor información y experiencia para terminar de comprender ese proceso. Y eso también es amor, ¿no? Amarnos a nosotros mismos es respetar nuestros procesos, nuestras necesidades de comprensión y aprendizaje en toda esta experiencia. ¿Habría ley de causa y efecto en ti? Y sí, hay ley de causa y efecto porque hay una oposición, Alex. Hay una oposición, entonces hay ley de causa y efecto. Así que bueno, chiquis, eso es lo que tenía para compartir con todos ustedes hoy en esta materia que es violencia, que vamos a seguir trabajando en más aspectos de la violencia, porque es una materia básica del sistema de supervivencia, pero como les he dicho en los anteriores vivos, es que hay que desglosarla porque tiene muchos asteriscos, muchos ítems que por ahí no nos damos cuenta y nosotros decimos, no, yo ya he trascendido la violencia porque yo ya no peleo ni discuto con nadie. Pero ustedes fíjense que acabamos de descubrir que nosotros ejercemos violencia muchas veces con nuestros hijos. Y imagínense que nosotros creemos que lo hacemos por amor, porque hay una mala interpretación realmente de la herramienta y del concepto, y la mejor forma de verificarlo es en los resultados. Los resultados nos muestran que si el resultado no es armónico, no es neutro y no nos está devolviendo aceptación de lo que estamos transmitiendo, es porque todavía hay ignorancia. Que les vuelvo a repetir, no es bueno ni es malo. Es necesario para cada proceso, pero lo tenemos que conocer y tener en cuenta para que podamos seguir avanzando
en este trabajo que estamos haciendo de comprensión y desarrollo de nosotros mismos, para aplicarlo en nosotros mismos y por supuesto para aplicarlo en el entrenamiento de comunidad, para empezar a entender el comportamiento de los demás y aprender a respetar los procesos pedagógicos que cada quien necesita, sin juzgar. Bueno, chiquis, como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes estos vivos de comunidades de amor, donde cada día vamos aprendiendo un poquito más, vamos aprendiendo a conocernos un poco más y descubriendo pequeñas cositas que todavía seguimos haciendo sin darnos cuenta por nuestra ignorancia y por nuestra falta de comprensión de las materias o asignaturas que tenemos que aprobar para seguir avanzando. Y les vuelvo a repetir, aprobar es la trascendencia. Y la trascendencia se da a través de vivir la experiencia, verificarla, ¿no? Y poder llevarla a la comprensión de nuestra conciencia. Bueno, chiquis, nos vemos la semana que viene. Les mando un beso enorme y gracias, gracias, gracias como siempre por estar ahí. Adiós, adiós.